Buen día con todos. A continuación, la resolución del primer taller del curso de redacción de casos clínicos. Mi nombre es Pedro Guerra Canchari. Estos son mis datos y potenciales conflictos de interés. La pregunta que trae este primer taller nos menciona: descargue los 5 artículos que se encuentran en la carpeta de material complementario y complete la siguiente tabla. ¿Se completa en base a qué? Primero, el número de casos. Segundo, la estructura. Tercero, número de tablas y figuras. Cuarto, el número de referencias bibliográficas. Y quinto, novedoso del caso clínico. En este caso, recordando la teoría dictada en el curso, la cual nos va a permitir identificar esta última sección. Adicional a ello, debemos de categorizar cada uno de los artículos de acuerdo a qué categoría pertenece. Si es un caso clínico clásico, con revisión narrativa, con revisión sistemática, o si es una serie de casos en formato de caso clínico o en formato de artículo original. Entonces, el caso clínico 1, el cual es caso clínico adulto con anomalía de Epstein, al descargar, el artículo cuenta con 7 páginas, distribuidas de esta manera. En la primera página, debajo de títulos y autores, se encuentra el resumen en español y traducido al inglés. Posterior a ello, la introducción, en este caso de 4 párrafos. A continuación, el relato del caso clínico. El relato del caso clínico cuenta con 2 figuras. Posterior a ello, se encuentra la discusión, una discusión amplia y que finalmente se cuenta con un párrafo de conclusión. Previo a la sección de referencias, se encuentra 2 secciones importantes: la perspectiva del paciente y el consentimiento informado. Finalmente, las referencias bibliográficas, que en este caso son 14 referencias. Y en general, todo el caso clínico solo va a dar el relato de un caso en específico. Lo novedoso del caso clínico, debemos de encontrar cuál de estos 7 puntos tratados y explicados dentro de la clase teórica corresponde a cada uno de los artículos que vamos a descargar. En este caso, el primer caso clínico es acerca de la anomalía de Epstein, la cual tiene una prevalencia, se menciona, de 1 en 20.000 casos. Usualmente su diagnóstico y tratamiento es en niños, pero raramente es diagnosticado a edad adulta. Y su manejo incluye un manejo farmacológico, quirúrgico, entre otros, y que al ser raro, muchas veces es novedoso lo que se plantea. Entonces, este caso clínico busca describir una enfermedad rara. Pero más importante que ello, su objetivo principal es dar a conocer un ejemplo de presentación de esta enfermedad. Una enfermedad que usualmente es vista en niños, pero que en este caso está presente en un adulto. Y ver cuál fue el manejo indicado a este paciente en base a los recursos dentro del contexto del caso clínico. Analizando el caso clínico, se cuenta un caso clínico que tiene la estructura clásica: introducción, relato y discusión. Además de ello, presenta la mayor cantidad de temas e ítems de la guía KER. En segundo lugar, el título solo incluye la palabra caso clínico, pero no incluye algún término de revisión narrativa, revisión sistemática o revisión de la literatura. Y en tercer lugar, cuenta con 14 referencias bibliográficas, un número que está dentro del rango usual de los casos clínicos. Finalmente, concluimos que se trata de un caso clínico clásico, un caso clínico sin revisión. Completamos la tabla de acuerdo a lo que se ha encontrado en este primer caso clínico y pasamos al siguiente artículo. Este segundo artículo se trata sobre gastroenteritis eosinofílica, a propósito de un caso y revisión de la literatura. En este segundo caso clínico se encuentra dividido en 5 páginas. Se observa que en la parte superior se encuentra el título junto a los autores. Posterior a ello, la sección de resumen, tanto en español como en inglés. Posterior a ello, inicia la introducción, la cual cuenta de 3 párrafos, y la siguiente sección es el relato del caso clínico. Un relato bastante amplio y que cuenta con 4 figuras, 2 de imagenología y 2 de patología. Posterior a ello, inicia la discusión,
una discusión más amplia de lo común para finalmente poder observar la sección de referencias bibliográficas, que en este caso son 15. Ampliando la discusión, vamos a ver que cada sección relata una parte distinta del manuscrito. El primer párrafo trata sobre generalidades y epidemiología. El segundo, sobre la etiología de esta enfermedad. Tercero, sobre la asociación con Helicobacter pylori. Cuarto, sobre la clínica presentada. 5, la imagenología. 6, la patología. 7, el tipo de clasificación según la patología. Y finalmente la terapéutica. Y al final todo esto gira en torno a un solo caso clínico. Adicional a ello, el caso clínico abarca una enfermedad rara. En el caso clínico se manifiesta que se han diagnosticado menos de 400 casos desde el diagnóstico de esta enfermedad denominada gastroenteritis eosinofílica. Adicional a ello, las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con esta enfermedad son variadas. Por ende, no existe algo uniforme dentro de las características más comunes o algunas características adicionales en los pacientes que vayan a presentar esta enfermedad. Finalmente, al ser una enfermedad rara, la secuencia diagnóstica es compleja. Entonces, se trata netamente de una enfermedad poco frecuente, donde es importante conocer los distintos aspectos de esta enfermedad rara. Entonces, el caso clínico cuenta con una estructura clásica del caso clínico. Sin embargo, la discusión es más amplia en comparación con las demás secciones. Adicional a ello, el título incluye, además del término a propósito de un caso, revisión de la literatura. Y finalmente cuenta con 15 referencias bibliográficas, algo que está dentro del usual también de los casos clínicos. Por ende, se trata de un caso clínico con revisión narrativa. Se completa la segunda columna en base a lo encontrado y pasamos con el tercer artículo. Este tercer caso clínico sobre el síndrome de Herrling-Werner-Wenderlich, reporte de caso y revisión de la literatura. Dentro de la estructura del caso clínico vemos un artículo más grande de 16 páginas y cuenta con un resumen en español y otro en inglés. A continuación se presenta la sección de la introducción, una introducción clásica dividida en 4 párrafos y posterior a ella el relato del caso clínico, en el cual se observa que presentan 5 figuras dentro de este relato. Y acá viene lo interesante. Posterior a ello viene una nueva sección denominada materiales y métodos. A continuación, la sección de resultados. Se puede observar una tabla. Finalmente, párrafo de conclusiones y la sección de referencias bibliográficas, que en este caso son 82 referencias bibliográficas. Y todo gira en torno a un caso clínico en específico reportado. Sobre el enfoque del artículo. El artículo trata sobre un síndrome poco conocido y que recién se está descubriendo. No existe data previa de su prevalencia, motivo por el cual hacer una revisión del tema podría ser de gran ayuda. Las manifestaciones clínicas son variadas y en ese caso se presenta una manifestación distinta y una secuencia diagnóstica obviamente compleja. Al ser un síndrome raro, es complicado todo el procedimiento que se lleva para poder culminar ello. Entonces, dentro de los tipos de característica novedosa, nos ubicamos en el primer punto de enfermedad rara, en este caso síndrome raro, el cual va a ser el punto novedoso de este caso clínico, el cual al ser un síndrome raro va a necesitar ser reportado y caracterizado según lo que se ha realizado. Analizando el caso clínico, se observa una estructura diferente al usual de los casos clínicos. No existe la discusión. En vez de esta sección se añade materiales, métodos y resultados. Es decir, es una mezcla entre un caso clínico y artículo original. El título incluye el término revisión de la literatura. Finalmente, se cuenta con 82 referencias bibliográficas, un número bastante mayor al que usualmente solicitaría un caso clínico. Por ende, se trata de un ejemplo de caso clínico con revisión sistemática de la literatura. Se completa esto en la tercera columna de la tabla y continuamos con el siguiente artículo, la primera serie de casos. Esta primera serie de casos cuenta con 7 páginas. Inicialmente el resumen en español, traducido al inglés, y prosigue con una introducción de 3 párrafos. A continuación, se presenta el relato del caso clínico,
que cuenta con 3 tablas y una figura con 6 imágenes dentro de la figura, y que usualmente también se usa como estrategia para poder reducir el número de imágenes que se va a usar. Posterior a ello, la sección de discusión, una discusión también clásica y que va a estar compuesta por distintos párrafos y que representa cerca del 50% de todo ello. Finalmente, se tiene la sección de referencias bibliográficas con 16 referencias y el número de casos que en este caso se reportan son 8 casos clínicos de la enfermedad mencionada. Entonces, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños. Se trata de la asociación de dos enfermedades, ¿no? Este síndrome inflamatorio multisistémico y el COVID-19. El COVID-19, junto a esta asociación para aquellas épocas, era una enfermedad rara y se iba caracterizando. Y estas asociaciones venían siendo nuevas al ser una enfermedad rara que podía tener coexistencia con otras enfermedades ya conocidas o previamente conocidas. Sin embargo, tanto la clínica y la terapéutica iba a variar. Por ende, esta serie de casos lo que va a predominar es la asociación inesperada entre enfermedades. A continuación, la clínica de los pacientes con esta enfermedad que es variada. Y tercero, el hecho de que es raro el enfoque terapéutico que se va a plantear debido a ser una asociación previamente no conocida y que las alternativas terapéuticas van a ser novedosas. Analizando la serie de casos, se trata de una serie de casos que usa un formato de caso clínico, intro, relato del caso clínico y discusión. Presenta 8 casos clínicos. En la parte superior del título se encuentra el término reporte de caso, mencionando que esta serie de casos fue publicada en esta sección. Finalmente cuenta con 16 referencias bibliográficas, cerca de lo que usualmente tiene la mayoría de casos clínicos. Por ende, se trata de una serie de casos en formato de caso clínico. Y toda la información recolectada se rellena dentro de la columna 4 de la tabla que vamos rellenando. Finalmente, pero no menos importante, el último artículo, otra serie de casos, la cual abarca el manejo laparoscópico de masas anexiales en el embarazo con abocamiento externo umbilical. Reporte de casos. Desde el título podemos resaltar la palabra manejo laparoscópico, lo cual nos va a servir posteriormente para lo que es la característica novedosa de esta serie de casos. En la estructura del manuscrito, en este caso son 8 páginas, inicia con el resumen en español, traducido al inglés, viene la sección de introducción, bastante amplia por cierto, a continuación la sección de métodos, posterior a ello la sección de resultados, que va a incluir 5 casos presentados en una tabla y 9 figuras de las cirugías que se han realizado. Posterior a ello, la sección de discusión y finalmente la sección de las referencias bibliográficas, que en este caso son 30 referencias, todo en torno a 5 casos clínicos, una tabla y 9 figuras. Y finalmente, el enfoque del artículo es principalmente el manejo quirúrgico de masas anexiales en embarazadas. Desde el título ya íbamos conociendo cuál es el enfoque o la característica principal, lo cual le daba este carácter de novedoso a esta serie de casos. Entonces, esta serie de casos, la novedad va a ser la terapéutica quirúrgica planteada para el manejo de estas patologías. Finalmente, cuenta con una estructura de un artículo original, el famoso IMRD, introducción, métodos, resultados y discusión. La sección donde la revista publica este artículo es dentro de la sección de series de casos. También a veces puede ser publicada en la sección de artículos originales o artículos originales breves. Y algo importante a recordar es que cuenta con 30 referencias bibliográficas, un número usual para artículos originales, pero muy por encima de los casos clínicos. Por ende, se trata de una serie de casos en formato de artículo original. Es por ello que colocamos toda la información correspondiente a este artículo en la quinta columna de la tabla. Con eso culminamos nuestra tabla. Eso es todo por esta sesión y nos vemos con el siguiente taller